Ya estamos en contacto con el doctor Luis Rey. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal, Mario? Gracias por llamarme y un gran abrazo para la gente de La Brújula. Bueno, muchísimas gracias. Luis, lógicamente que te estoy llamando básicamente porque estamos impactados por lo ocurrido este fin de semana con la renuncia de Martín Guzmán, que lo hizo a través de las redes sociales, y la designación de Silvina Batakis unas horas después, porque prácticamente el Ministerio de Economía había entrado en estado de cefalía durante esas horas, que fue puesta a cargo de dicho ministerio. Hoy hay una reacción por parte de los mercados que no es de buenos amigos, tanto en términos de precio del dólar, como de actividad en la bolsa, como de medidas de fuerza por parte del campo, etcétera. ¿Cómo estás viendo vos esta etapa de transición de un ministro de Economía a otro? Y vos dirías, ¿cuáles son los desafíos que tiene la nueva ministra por delante, por lo menos para estos días? Bueno, Mario, en principio no veo que se trate de una transición de un ministro a otro tan solo. A mí me parece que se trata también de una transición de una gestión a la otra, ¿no? Ajá. Hasta ayer, el futuro inmediato de la economía argentina tenía 4 escenarios temporales posibles de cara al futuro, ¿no es cierto? Más de una vez yo he dicho que Argentina es una verdadera granjita de cisnes negros y cada tanto aparece alguno. Bueno, ayer 3 de julio entró un cisne negro a alterar este planito que uno tenía hecho de cara al 2023. Y decía que había 4 escenarios temporales que se avecinaban a la economía argentina, lo cual generaba importantes desafíos para el policy maker, ¿no es cierto? El primer escenario es el que empezó el 1 de julio, o sea, el segundo semestre de este año, y una falta de oferta de dólares. El segundo escenario son los típicos veranitos porteños con una gran demanda de dólares, por ejemplo, para turismo o para remesar utilidades al exterior por parte de las empresas internacionales, royalties o dividendos, y obviamente también la falta de dólares, la falta de dólares en el mercado, ¿no? Sí. Una tercera etapa es ya directamente de oferta de dólares, que es la recomposición de las reservas entre mayo y julio del 2023, observada por el periodo típico de liquidación de dólares por la exportación de la cosecha gruesa y del complejo aceitero. Y finalmente, sí, 2023, año electoral, la típica dolarización especulativa de los portafolios de cara a esas elecciones de 2023. De estos 4 escenarios temporales, 3 se destacan por la fiebre del dólar, o sea, la ausencia, la escasez de dólar, ¿cierto? Sí. Hasta que apareció el 3 de julio y el coup d'etat palaciego. Un coup d'etat, o sea, una especie de golpe de Estado palaciego, dentro de Casa Rosada en este caso. ¿Por qué razón? Porque lo que observamos es que la inercia de la economía y de la lógica política hace indicar que el gobierno muy difícilmente pueda llegar a ser reelegido cualquier candidato que proponga. Y aparentemente, a partir del 2023, vamos a tener como fuerza electoral al otro frente, o sea, Juntos por el Cambio, ¿no? Esto hace también movilizar al núcleo duro del peronismo, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo sindicatos, el peronismo ortodoxo, etcétera. Y yo creo que lo que ocurrió ayer 3 de julio es un coup d'etat palaciego, un golpe de Estado palaciego. El objetivo, bueno, era lo que había comenzado a trascender en la primera parte de la jornada del 3 de julio, ¿no es cierto? Un Massa jefe de gabinete, devenido en una suerte de primer ministro de hecho, con un Alberto Fernández casi desplazado o licuado, como ocurre en las repúblicas europeas. El presidente prácticamente ni lo conocemos, hace gestiones protocolares y la impronta administrativa la lleva el primer ministro, y Massa fuerte iba a afrontar la crisis a través de cambios de gabinete. Se hablaba de un Mansur al Ministerio del Interior, a un Guado de Pedro al Ministerio de Justicia, a un Guillermo Michel, hombre de Massa, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la fusión de ministerios en producción con agricultura, educación con cultura,
y la eliminación de ministerios que iban a quedar en 12. También habría una tanda de ministros de Economía a los que seguramente se les habrá ofrecido el cargo y por X razones habían rehusado. Algunos han puesto condiciones como para que no les acepten el cargo. Por ejemplo, Martín Redrado, Álvarez Asís y finalmente Marco Labaña, y también se habló en algún momento de Cecilia Todesca y Milton Capitanich. En realidad, ante la situación delicada que tiene la economía, reflexionaba yo en el día de ayer, es como que se estaba buscando en realidad un Remelenko, alguien que capeara la crisis, hiciera el trabajo sucio y bueno, no llegara a lo peor. O sea, el peor de los casos es tratar de elegir un Jesús Rodríguez, como ocurrió en 1989 durante la administración Alfonsín. Entonces, en definitiva, me parece que el gobierno estaba buscando un Remelenko y por lo que tenemos actualmente como información de la opinión publicada y del movimiento de mercado, el mercado advierte que en realidad lo que se puso como ministro es un Jesús Rodríguez, en cabeza de la ministra Bataki. Una ministra que todavía no asumió, todavía no juró, pero está prematuramente desgastada, ¿verdad? Injustamente también, porque todavía no asumió, así que... Exactamente, o sea, no asumió y todavía no hizo gestión, ¿no es cierto? Claro. Había una famosa frase del general Perón, decía que yo no digo que alguien es rengo hasta que no lo veo caminar, ¿no es cierto? Claro. Y de Bataki se dicen un montón de cosas, que también es cierto que la gestión de Bataki como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli no fue un dechado de virtudes. De hecho, dejó a la provincia de Buenos Aires en cesación de pagos y con dificultades para la siguiente administración de María Eugenia Vidal de pagar sueldos y aguinaldos, ¿verdad? Hay que recordar eso también. Sí, bueno, hay que recordar que el Poder Central le negaba a Scioli recursos y lo ponía en crisis, incluso con los paros de los docentes, ¿no? Tan recordados. También, es decir, pero, digamos, es una ministra que ya no viene con buenos antecedentes. Y bueno, aparentemente está desgastada. Esperemos que haga una buena gestión desde ya, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que se luce es que después del famoso llamado de la vicepresidente a Olivos, PETAC quedó fracasado, o sea, el golpe palaciego quedó fracasado, ¿no es cierto? Bataki queda al Ministerio de Economía y Massa, llamativamente, queda en una posición expectante como presidente de la Honorable Cámara de Diputados y en la línea sucesoria. A los efectos de lo que pretende el justicialismo duro, ¿no es cierto? Que es el golpe palaciego B, que yo lo llamo. Una asamblea legislativa como alternativa si las cosas andan mal. Eso dice Guillermo Moreno, por ejemplo. Exactamente, no quería hacer nombres propios, pero exactamente. O cierto núcleo duro del peronismo, maquinado por el peronismo ortodoxo, le hace liga de gobernadores, sindicatos, sectores ortodoxos, varones del conurbano bonaerense, ante una supuesta, y esperemos que así no ocurra, catástrofe de este gobierno, y para salvar las ropas para las próximas elecciones de 2023, que como le decía antes, Mario, muestran a Juntos por el Cambio navegar pacientemente hacia el poder o hacer la plancha hacia el poder como hacia el 2023, ¿no es cierto? Y obviamente también es que no debemos solachar que sectores liberales, concentrados y financieros, también quieren un escenario catastrófico de 1989 para licuar sus pasivos porque están comprados en dólares y quieren la restauración de las políticas neoconservadoras del Consenso de Washington, como ocurrió en 1989. Es decir, la NUCD, formada por el mascarón de Proa, Milei, y todos los sectores que tienen que ver con Fundación Mediterránea, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, UCEMA, etcétera, pretenden entrar al poder con sus cuadros a un futuro gobierno de Juntos por el Cambio y marcar la impronta de la restauración de las ideas neoconservadoras. Básicamente esto para mí es un resumen de lo que yo tenía como plano de lo que va a ocurrir de cara a 2023, más el cisne negro que se nos apareció en el día de ayer, ¿verdad, Mario? Sí, es una interesante descripción, pero voy a detenerme un poquitito después en la perspectiva de esta oposición y de estos sectores que plantean retomar ese conservadurismo brutal que sufrimos durante aquellos años, ¿no? Después de la hiperinflación del 89, pero por ahora me gustaría detenerme un poco más en lo coyuntural y después ir a ese otro tema. En lo coyuntural,
La ministra va a tener el desafío de contener el dólar, con lo cual tendría que crear algún tipo de expectativa de que eso, lógicamente, contener un poco la inflación. La última vez que hablamos con usted no era del todo pesimista en torno al escenario hiperinflacionario, de manera que pensaba que la inflación iba a ser alta, pero que no se iba a desbocar. Está el problema de las LELIQ, frente a las cuales usted había ofrecido una solución concreta, pero que lógicamente es parte del desafío que tiene la ministra en este momento, de que esa masa de dinero no se le vaya de los pesos a los dólares y también signifique un salto. Va a tener el desafío de manejar las tasas de interés con una presión del Fondo Monetario Internacional que le dice que sean positivas, pero que vaya a saber qué ocurriría si se pusieran positivas respecto de la inflación. ¿Cómo ve esta coyuntura? Es decir, ¿cómo ve este desafío que tiene la ministra de generar confianza en el cortísimo plazo y de generar, supongo yo, canales de diálogo con los distintos sectores para ver cómo acomoda una situación que se puede caotizar en cualquier momento? La cuestión es que esto que ocurrió el 3 de julio también tiene un antecedente, que es la corrida cambiaria que ocurrió la semana anterior. Una corrida cambiaria muy rara, porque yo entiendo que lo que pasó fue un daño autoinfligido, ¿verdad? Entonces fíjese lo siguiente: tenemos una brecha cambiaria muy importante y un retraso cambiario en el dólar oficial bastante llamativo. A manera de ejemplo, si nosotros sumamos que todo el año 2021 y los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, el tipo de cambio promedio del Banco Central solamente se devaluó en términos nominales casi un 40%. O sea, el 31 de diciembre del 20 estábamos con un dólar de algo casi cercano a 90 pesos y el 31 de mayo era de 125,50. Mientras que si tomamos la inflación de todo el año 2021, que fue del 50,9%, y los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, que fue del 29,3%, la inflación acumulada es del 95%, algo más. O sea, que tenemos en los últimos 17 meses, o sea, todo el 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hubo una devaluación del tipo de cambio nominal del 40, mientras que tuvimos una inflación del 95. O sea que ya hay un retraso cambiario importante que genera esa tensión cambiaria que estamos viendo en las corridas de esta semana, ¿verdad? Sí, sí. Y obviamente lo que tenemos también es un problema de tasa de interés negativa, que obviamente, si tengo tasa de interés negativa, pierdo con la inflación, entonces evidentemente esto me lleva a una recomposición de cortera hacia el dólar, ¿no es cierto? No obstante, es cierto que tener dólares hoy en día también es un problema, porque el dólar tiene una inflación de 8,6% anual. Sin embargo, lo que la gente opta es por perder menos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que vemos es que esta tensión cambiaria se centra básicamente en tasa de interés negativa y un tipo de cambio oficial que está muy atrasado. Lo que ha hecho el Banco Central es una suerte de represión de la demanda de dólares, tratando de que los sectores que importan bienes conspicuos, o podría también extenderse al sector turístico, no compren dólares, ¿no es cierto? Y obviamente esa demanda excedentaria será absorbida por el Banco Central. Claro. Entonces fíjese lo siguiente, tenemos el tema de que estas restricciones sobre los bienes de consumo conspicuos y es absorbida por el Banco Central, y lo que genera paradójicamente es una corrida cambiaria. Y nosotros deberíamos pensar, bueno, si tenemos una corrida cambiaria, el Banco Central debería perder reservas. Y no fue así. A la corrida bancaria el Banco Central ganó reservas. Sí. Se ganó cerca de $1.000 millones en la semana pasada, ¿no es cierto? Algo paradojal, ¿no es cierto? Y en el semestre se ha ganado algo de $1.800 millones. Lo cual el ministro Guzmán lo que pretendía, de una manera rápida y a tambor batiente, es tratar de acumular los 4 o 5 mil millones de dólares de reserva que tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Pero para eso, ¿qué hizo? Reprimió la demanda local de dólares y se subrogó esa demanda en cabeza del Banco Central, lo cual también generó una mayor tensión cambiaria. O sea que el Banco Central también fue protagonista de esta corrida cambiaria paradojalmente, ¿verdad?
Por lo tanto, no podemos ver en peligro de que el Banco Central esté con una caída brutal de reservas, porque no es así. En esta corrida cambiaria el Banco Central ganó, porque fue protagonista demandando dólares. Del mismo modo, el 28 de junio también ingresaron 3.980 millones de dólares el desembolso del fondo correspondiente a la aprobación de la primera revisión de acuerdo de facilidades extendidas, lo cual llevó a las reservas a algo más de 42.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos conjunturalmente es que el gobierno debe sincerar la tasa de interés y el tipo de cambio, lo que lleva a actuar de dos modos, o a un sistema lento, gradual, acelerando la tasa de devaluación vía Crown Lipec para hacerla positiva respecto de la tasa de inflación y tratar de aumentar la tasa de interés para que ésta se torne positiva. O de lo contrario, lo que puede hacer para ganar tiempo, porque el semestre se le hace corto, es generar una devaluación al estilo de enero del 14 con Fábrega, sí. O la devaluación del 16 de diciembre del 15 con Palgay. Estamos hablando de que, bueno, si usted me dice, hagamos un salto cambiario y después seguimos devaluando lentamente como Crown Lipec, podríamos decir que la devaluación podría andar, pongámosle, entre un 20-30%. Lo cual es cierto que esto se va a trasladar a precios, y obviamente en un continuo podemos decir que la inflación va rumbo a un nuevo escenario de alta tasa, ¿no es cierto? Indudablemente en lo que resta del año y en lo que va del año que viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, fíjense que a mí me parece que no le queda otra, porque en realidad, si como estaba haciendo PESE, tratar de generar un anclaje cambiario para que no suban los precios, evidentemente esa estrategia ha fracasado, porque tenemos el tipo de cambio oficial anclado, sin embargo tenemos una inflación que está siendo cada vez mayor. Uh-huh. Entonces, lo cual en este caso genera no solamente un retraso cambiario, y que el ancla cambiaria no genera anclaje de precios, sino que también nos provoca un problema de sector externo, o sea, un problema de fuga de divisas, ¿no es cierto? Entonces me parece que no va a tener otra más que devaluar, o lentamente por Crown Lipec, o generar una devaluación, un salto devaluatorio del 20, 15, 30%, y después seguir por Crown Lipec y tratar de trabajar sobre la tasa de inflación, de tasa de interés, para hacerla positiva frente a la inflación, para atemperar las tensiones cambiarias, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí. ¿cómo ve la situación? Dos cosas le quiero preguntar. ¿Cómo ve la situación fiscal y cómo ve la balanza comercial? Los famosos superávit gemelos de otra época que se transformaron en déficit gemelos. ¿Cómo los ve? En primer lugar, respecto del gasto, si logra el gobierno anclar el crecimiento del gasto por debajo de la inflación, en términos reales el gasto está cayendo. Claro. Y si logra que la economía crezca anclado el gasto, el ratio gasto-PBI también cae. Uh-huh. O sea que, lejos de lo que dicen, que el tema que el gasto público es ingobernable, bajo estas premisas el gasto tendría que caer. Y obviamente tendríamos que trabajar sobre la gestión del gasto, que eso es complicado hacerlo en un año electoral, uh-huh, como es el 2023, pero es lo que ha venido haciendo el ministro Guzmán, tratando de hacer que la inflación crezca más que el gasto nominal, y un crecimiento del producto hace caer el ratio. Y también es cierto, por ejemplo, viendo las cuentas oficiales, si uno ve la composición del gasto público nacional, lo que mayor porcentaje tiene sobre el gasto es la seguridad social, estamos hablando de jubilaciones, prestaciones sociales y asistenciales, transporte, ahí van los subsidios, energía, uh-huh, y servicios de deuda externa. Y lo que es gasto público de la administración central está un poquito arriba del 5% del gasto total. O sea que prácticamente lo que explica buena parte del gasto público es transporte, energía, seguridad social y servicios de deuda. Uh-huh. Total, ¿no? Claro. O sea que por ahí tenemos que alejarnos de la idea de que buena parte del gasto público se lo comen los empleados públicos, por así decirlo, que sí es cierto también,
Pero cuando uno ve la composición del gasto, acá está el problema, ¿no es Claro, cierto? está en otro Tenemos lado. que apuntar mucho a cómo son las prestaciones sociales del Estado, a quién se la estamos dando, si realmente quienes reciben las prestaciones sociales son merecedores de las mismas, o no hay maniobras fraudulentas. Y obviamente también el tema de la energía es un problema hasta tanto no se desarrollen las inversiones que proyectan que nuestro país no solamente va a autoabastecerse de energía, sino que va a ser exportador de energía, hasta tanto buena parte de las reservas están muy comprometidas a la importación de energía, ¿verdad? Claro. Cosa que también es uno de los grandes problemas de por qué durante esta época estacional en donde se supone el Tesoro debería, o el Banco Central debería acumular reservas, no ocurrió, porque precisamente buena parte de estos recursos, de estas divisas, fueron para importar energía. Claro, ahí está el gasoducto, ¿no? Es decir, de terminarse el gasoducto se revertiría, por lo menos en el área de la energía, se revertiría totalmente la situación. Exactamente, porque aparte se da la paradoja que al presidente le tomaron el pelo, pero en realidad lo que hizo el presidente se ve que fue un economista que le explicó la teoría de stop and go, ¿no es cierto? Y el presidente tuvo la desafortunada frase de decir tenemos problemas porque crecemos, ¿no es cierto? Entonces salió algún economista ortodoxo y dice, bueno, si tenemos problemas porque crecemos del sector externo y de la falta de dólares, generemos una recesión para que aparezcan los dólares, ¿no es cierto? Una especie de explicación a contrario sensu que no dejó para nada bien parado al presidente, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos es cierto, es una baja formación de divisas porque, ya le digo, buena parte las tenemos invertidas en la adquisición de energía. Correcto. Y obviamente las mismas se liberarían en el momento en que nuestro país logre el autoabastecimiento. Es un poco lo que pasaba con el país en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, o el modelo de crecimiento endógeno, que cada vez que crecía, que tenía que crecer, el único sector que generaba divisas era el sector agroexportador. Y entonces eso generaba estrangulamientos o paradas o ralentización del desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque dependía mucho de la importación de combustibles, porque en aquella época el país no se autoabastecía, y también de la importación de bienes de capital, equipos, repuestos, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Y acá nos pasa más o menos lo mismo. Es un símil de las viejas crisis de stop and go, que las vamos a solucionar con relativa rapidez si se hacen las inversiones urgentes que necesita el sector energético, ¿no es cierto? Bien. En ese sentido soy optimista, porque liberaría, estamos hablando de que el sector de vaca muerta, el sector energético nos promete tener ingresos en el orden de 30.000 millones de dólares por año. Y bueno, hoy en día no los tenemos, al contrario, tenemos que importar, ¿verdad, Mario? Claro, pero bueno, la obra va a llevar quizás un año o más tiempo, y eso habrá que ver también cómo repercute en la vida general de los argentinos, porque lógicamente que ahí también va a deparar buena parte del futuro del gobierno, ¿no? Que se termine en esa obra. Y hay un antecedente que es promisorio, y usted debe recordar, en la década del 80, la terminación del gasoducto Loma de la Lata durante la administración de Alfonsín, fue un importante logro de ese gobierno, ¿no es cierto? Sí. Y ayudó a que nuestro país no dependiera tanto de la importación de energía. Correcto. Y se hizo en tiempo récord, y acá se puede hacer tranquilamente porque tenemos empresas nacionales que pueden hacerlo, y bueno, ya con buen puerto, ya en el año 24, 25 ya tenemos el gasoducto llegando a Saliqueló, o sea que tranquilamente con una orientación muy firme en cuanto a la rapidez de esas inversiones, el país puede llegar a tener un autoabastecimiento de energía, que es muy importante, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Correcto. Bueno, creo que más o menos nos ha pintado un panorama, Luis. Desde ya que vamos a esperar a que la ministra nos diga cuál es su plan, vamos a escucharla atentamente, y dentro de no mucho tiempo lo vuelvo a llamar para que hagamos un análisis sobre los dichos de la ministra y las posibilidades de éxito, que en definitiva no son de una gestión ni de un gobierno, sino que son del país en el que estamos todos, y que queremos lo mejor para este país. Aquellos que por ahí somos opositores y aquellos que son oficialistas, tenemos que tener en cuenta que detrás estamos todos, y el país somos todos. Así que le mando un gran abrazo, Mario, y bueno, charlaremos sobre la gestión de la nueva ministra. Muy bien. Esperemos sea buena.
Un gran abrazo. Un gran abrazo, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado,